Hola, ¿cómo están en la sesentona? Ya no es cuarentena, tenemos más de 40 días en casa y la verdad es que ha sido un año con bastantes desafíos. A nivel mundial, muchos comercios han tenido que cerrar por el momento su operación física. Otros han tenido que disminuir su nómina por la misma naturaleza de los hechos que nos obligan a mantener distancia social y a quedarnos en casa. No arrojo estos datos para ser la nube negra del día. Todo lo contrario, en el episodio de hoy quiero compartir información acerca de cómo ser encontrado en las plataformas digitales para ocupar un puesto de trabajo. Si estás en ese camino hoy en día, pues esta información es para ti. Y si conoces a alguien que la necesite, compártela. Tuve una conversación acerca de este tema con Luis Prado, asesor de carrera, consultor de LinkedIn y coaching para empresas y marca personal. Espero la disfruten y pueda ayudarlos a hacer de su profesión, de sus habilidades y de su carrera su primera venta. Claro. Fíjate, mira, yo tengo bastante experiencia desde más o menos del 2011 en lo que es la parte de desarrollo de carrera. Comencé justamente como asesor de carrera y también como reclutador. Ahora, esto me ha llevado a mí pues, por varios pasos y también he tenido la oportunidad de trabajar con personas, con empresas y también con instituciones en varias partes pues, de Latinoamérica, de Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá y también acá en España. Y también me he presentado en varias instituciones como la Universidad de los Andes, la UNAM, la Científica, ESAN, con quienes también he hecho presentaciones. Y yo me especializo o soy asesor de marca personal, asesor laboral, y trabajo como coach pues de carrera, específicamente en esta parte, porque eso también me ha llevado también a tener otro tipo de servicio. Ahora, ¿qué pasa con la parte de la empleabilidad? ¿Y por qué ha formado mucho lo que ha sido, lo que son mis enseñanzas? Y es que a muy pocas personas les enseñan cómo planificar su carrera de forma correcta. Y eso les genera muchos inconvenientes. Por ejemplo, la mayoría de las personas que va a buscar trabajo, lo primero que hace es mejorar su currículum. Pero resulta que, por ejemplo, eh, solamente el 20 y 30%, entre 20 y 30% de las ofertas que hay en el mercado laboral se publican. Esto o esta gran diferencia entre ese 70 o 80% de ofertas que las empresas no publican se conoce como mercado oculto de trabajo. Hay un estudio de parte de la empresa DECO, se fue hace varios años, en donde les preguntaron a las empresas cómo contratan personal y entonces ahí fue donde descubrieron esto. ¿Qué significa esto? Que un currículum no es suficiente. ¿Qué significa esto? Que está en portal de trabajo no es suficiente. Casualmente hay otro estudio precisamente de ADECO, pero eso fue otro, de Infoempleo, en la que menciona cómo es cuáles son las formas en las que la gente busca empleo, mejor dicho. Y ellos vieron que más del 95% de las personas que buscan trabajo lo hacen a través de los portales. Dependiendo de dónde se encuentren las personas, puede utilizar InfoJobs, puede utilizar OCC, Computrabajo, Aptitud, Concerta, o sea, depende porque hay muchos portales dependiendo de cada región. Pero lo que significa aquí es que si bien una fracción muy pequeña del mercado laboral es lo público, al mismo tiempo es donde todo el mundo compite. Entonces, la clave para buscar empleo se trata más bien es de planificar bien tu carrera, entender qué tanto piden tu currículum y también cómo destacarte en este mercado laboral tan complicado. Y no apuntar tanto a estos portales públicos de trabajo. Y, por ejemplo, suelo mencionar que los referidos es uno de los medios que más se utilizan para contratar personal o a través de intermediarios. O que, por ejemplo, si yo quiero comenzar a buscar trabajo, no necesariamente tengo que focalizarme en mi currículum, efectivamente sí, pero necesito también entender a qué cargo es donde yo tengo más oportunidad y efectivamente qué tipo de empresa me puedo contactar. Por ejemplo, una de las herramientas con las que yo más capacito es sobre LinkedIn. En Chile, que es donde me contactan, hay más de 4 millones de usuarios. Y si busco reclutadores, me van a salir más de 100,000 reclutadores.
Entonces es un espacio bastante interesante para conectarme con reclutadores. Pero ahí es donde entra en juego otro error que comete la gente. Es lo que se llama el currículum metralleta. Es decir, si yo tengo mi currículum, lo primero que tengo que hacer es mandar el currículum a la gente para que me contraten. Pero eso también es otro problema. Por ejemplo, si yo busco en Chile, reclutadores o especialistas en recursos humanos, me van a aparecer más de 100.000 personas, pero no me puedo conectar con ellos. Hay reclutadores especializados en TI, hay reclutadores en oil and gas, hay reclutadores especializados en cargos operativos, hay headhunters. Entonces necesito comenzar a decir, oye, ¿con quién tengo que ponerme en contacto? Y esto te genera una mayor cantidad de interrogantes. En serio, yo tengo cientos de artículos y tutoriales sobre esta temática y trato de darle como las mejores herramientas a la persona para que sepa desde primero construir su currículum, segundo, elegir cuáles son los mejores medios para ser visible, ponerse en contacto con las empresas, y tercero, saber cómo ponerse en contacto con ellos. ¿Qué te parece? No, está bien, porque realmente ahora la gente, como tú dices, desconoce muchas plataformas y desconoce también cómo funciona. Sobre todo LinkedIn, que es un poco más, digamos, la gente como, o sea, que está acostumbrada al sistema tradicional no entiende un poco cómo funciona. Y acerca de eso te quería preguntar, porque estamos hablando también de gente que a lo mejor no está familiarizada con las tecnologías o con las redes para buscar trabajo y que sigue enviando este currículo, el currículo tradicional que nos enseñaron hace mucho tiempo. Y quiero preguntarte tu opinión acerca de qué está bien y qué está mal que las personas hoy en día coloquen en su currículo, en su hoja de vida, sea cual sea el cargo que quieren postular. Mira, sonará un poquito contradictorio, pero no lo es, porque un currículum es vital y al mismo tiempo insuficiente. Me explico. El currículum tienes que transformarlo de tal manera de que sea interesante para las empresas, ¿ok? A donde tú quieras postular. Pero es insuficiente porque necesitas buscar forma de llegar a esas empresas. Así que esto lo voy a explicar de las dos formas. En cuanto al currículum sea vital, para que sea relevante para tu empresa objetivo, lo primero que tienes que comenzar a decir es, ¿qué es lo que necesita una empresa para contratar un perfil como el mío? Supongamos si es una persona que sea coordinador de logística, ¿ok? La mayoría de las personas cometemos el error de poner toda la información en el currículum y ya, pero no, vamos primero a entender las cosas dependiendo de qué es lo que la empresa busca. Si yo soy coordinador de logística, ¿qué hace un coordinador de logística? Eso es lo que busca una empresa. Si supongamos, esta persona tiene que estar encargada de los procesos de importación, de tramitar, hacer los trámites de aduana, de encargarse y coordinar el transporte para llevar la carga. Y eso ha sido funciones que tú has tenido, perfecto. La siguiente pregunta es, ¿tú lo indicas? Entonces la mayoría de las personas falla allí, porque ponen, oye, bueno, yo soy coordinador de logística, vamos a poner coordinador de logística ya. Cuando hay cientos o miles de coordinadores de logística en todas partes, necesitas hacerle entender de que, de que esa persona que está buscando esta empresa, que haga los trámites pues, de aduana, que coordine el transporte, que dirija de repente personal, lo has hecho tú y lo puedes hacer tú. Y el decirlo claramente es algo que va a diferenciarte de otras personas, porque muchos fallan en esta parte. Uno. Lo segundo es que tienes que también evaluar que hay cosas que son innecesarias de decir. Me explico. Y quiero volver a poner el mismo ejemplo de coordinador de logística. Si de repente tú eres coordinador de logística en una empresa tal, y en esta empresa, aparte de hacer las funciones de logística, tienes responsabilidades en marketing, porque la empresa le hace falta a este tipo de personas. Entonces, oye, tú quieres hacer una combinación entre marketing y logística, pero ponerlo tal vez confunda a los reclutadores y confunda a la empresa. Es mejor que tú le indiques exactamente qué es lo que busca el reclutador y que vea, oye, parece ser que lo tiene, se ponen en contacto contigo y allí es donde te pasan a la siguiente etapa. Otra cosa que es importante es que antes de llegar tu currículum a las manos del reclutador, teniendo en cuenta que los reclutadores nada más toman el 20% de los casos, pasa por un robot que descalifica los perfiles.
Esto depende de cada plataforma. En Chile está CompuTrabajo, está Chile Trabajos. Cada uno de estos tienen como portales similares, en las que el reclutador de repente pone, bueno, necesito contratar a un gerente ponte un cargo de compras, un gerente de compras. Ok, el reclutador va a poner, bueno, le pedirá a la máquina, esta persona debe tener 10 años de experiencia en el sector bancario y al mismo tiempo tiene que tener experiencia manejando personas. Esas cosas que busca el reclutador, lo va a buscar la plataforma y si tú fallas en indicar claramente esto, entonces la plataforma te va a descartar y no le vas a llegar a las manos del reclutador. Por lo tanto, primero pasa por una máquina, después pasa por el reclutador y después es donde te llevan a la entrevista. Por lo tanto, la clave en el reclutador se trata de lo siguiente. Tienes que decir exactamente qué es lo que te hace diferente y valioso o valiosa para esa posición, entendiendo qué es lo que necesita. Si fallas en decirlo, porque por ejemplo, tienes experiencia en el sector bancario, pero no indicas que estuviste en el sector bancario, sino que indicas en otro, o que dirigiste personal, pero no lo indicas, entonces ni la máquina te va a entender y el reclutador tampoco te va a entender y al final no vas a pasar por la entrevista. Y esas son las claves. Uno, esta es por la parte de la construcción del currículum. Y por lo otro, necesitas tener formas de darle visibilidad. Como por ejemplo, puedes utilizar los portales como LinkedIn, puedes también buscar directorios de empresas que estén en tu rubro. Supongamos que tú eres del sector de construcción, entonces puedes buscar de repente directorios de empresas que sean del sector de construcción para ponerte en contacto con ellos y así no pierdas tiempo en mandarle tu currículum a todo el mundo que tú te contactes, porque eso te va a hacer. El sentido común diría, oye, voy a tener más oportunidad porque le mando más currículum a la gente. No, en realidad no. Estás perdiendo mucho tiempo contactando con gente que no te está buscando. Más bien, focaliza tus energías en ponerte en contacto con quien sí te puede buscar. Y eso es un punto importante en la parte del currículum. No, es súper interesante porque a veces que la gente escribe lo que trabajó y a veces trabajó, no sé, en una empresa que nada que ver y lo coloca y nada, y eso está errado porque no estás como que focalizado en el cargo que estás eh, optando. Quiero Oye, ponerte un ejemplo, sí, quiero dime. ponerte un ejemplo de una persona que le estuve dando asesoría hace unos meses. Por cierto, consiguió empleo también. Él trabajó en una universidad, trabajaba en una universidad, pero él se encargaba de las partes de capacitación y apuntaba, se focalizaba en los procesos de capacitación de los estudiantes y también de algún personal de la misma universidad, pero él apuntaba o su línea era ser gerente de recursos humanos y esto representaba un gran problema. ¿Por qué? Porque había tenido 9 años trabajando en la misma universidad en la parte de capacitación y cuando yo veía el currículum, todo era más confuso de esta forma. Pero me decía, dirigir los programas estudiantiles hasta Estudiante Plus, encargado de que los estudiantes hicieran. Y entonces decía muchas cosas que no eran relevantes para la área de recursos humanos, cuestión que era un gran problema y al mismo tiempo tampoco podía apuntar a ser gerente de recursos humanos, porque un gerente de recursos humanos se encarga de procesos también de logística, aparte de formación, de la política de contratación de personal, pues, políticas de recursos humanos y desarrollo de talento en la empresa. Entonces hay una serie de cosas que no hacía. Y eso era un gran problema porque no puede postular. ¿Qué fue lo que nosotros planteamos? Primero hice una evaluación muy bien de su currículum y me di cuenta que habían cosas que no tenía que decir, como por ejemplo dirigirlos, encargado de hacer los programas Lidérate Plus y cosas así. Digo, no, si tú estás apuntando a otros tipos de empresas que tienen la oportunidad, lo primero es que no puedes apuntar primero a gerente, sino vamos a utilizar un cargo intermedio, que tal vez sea como generalista o como, sí, puede ser como generalista o especialista o analista de recursos humanos, que te dé la experiencia que te falta para que después pases a gerente, porque hay áreas que tú no te has encargado. Y segundo, dices tanto la parte educativa, que cualquiera que vea eso va a pensar de que tú nada más vas para otra universidad
y dando programas de capacitación. Pero al evaluarlo nos dimos cuenta que el dirigido personal ha hecho programas de formación para empresas a través de la misma universidad y ha hecho programas de evaluación de personal y de clima laboral en la misma universidad, cuestión que no decían y cuestión que era de bastante valor. Entonces empezamos a construirlo y cambiarlo de tal forma de que le diera oportunidad tal vez para una empresa privada, porque hay muchas empresas que cuando ven que tú tienes experiencia en la parte educativa o en universidades, como que se ponen reacias. Entonces, esto permitió que a los 3 meses más o menos consiguiera un empleo, bueno, consiguió dos, uno como consultor, pero en la parte de capacitación en una empresa que sí le estaba dando esa experiencia, y otro también en el área de recursos humanos, porque no había tenido experiencia. Sí tenía experiencia en recursos humanos, pero para los programas de capacitación, pero eso completamente, o sea, le da algo de experiencia. Entonces está teniendo esa experiencia y está haciendo esa línea de carrera para después pasar a gerente de recursos humanos. Y allí es donde falla mucha gente. Un currículum, la clave en el currículum nuevamente se trata en el de decir lo que las empresas necesitan y que tú le hagas entender, mira, sí, y no que no vea un perfil que diga, oye, no tiene nada que ver o que apunta a otra línea de carrera y entonces te descarten, pero tú tienes ese perfil. Claro, no, y a veces las personas no saben por qué la descartan, creen que es porque no son capaces y nada que ver, es porque no Es porque estructuró no bien la entendieron. información. Oye, Luis, bueno, y ya pasado esto, y con esto voy como cerrando el tema, llega la parte en que te seleccionan, en que te llaman, en que sí pudiste pasar esa parte de la preselección y te hacen tu entrevista. ¿Qué recomiendas tú a las personas, sobre todo en estos momentos que quizás muchas de ellas están siendo vía online, vía videollamada? ¿Qué recomiendas tú destacar en una entrevista de trabajo? Mira, las cosas que te estoy diciendo son como, o sea, es un resumen muy grande de cosas que son bastante complejas. Porque esos son programas bastante extensos, hasta cursos que yo doy, que las personas toman hasta nada más para construir el currículum, toman hasta 9 o 10 lecciones para construirlo. Por lo tanto, trato de ser lo más puntual posible. Claro. Y si una persona necesita conseguir esa respuesta, necesita investigar aún más. ¿Ok? Importantísimo. Ahora, con la pregunta que me mencionas, quiero mencionarte que hace un momento indiqué que la empresa busca respuestas. ¿Ok? Esta parte de respuesta, al indicarlo, lo que tú le dices se llaman habilidades duras, que las habilidades duras tienen que ver con tus conocimientos y tus habilidades. Es como cuando yo les diga a ti, cuando yo te diga, mira, yo soy licenciado en economía, eso es desconocimiento. Cuando yo te diga a ti, mira, yo me he encargado de los procesos de logística en mi empresa, eso es conocimiento y habilidad. Cuando tú me lo dices, yo digo, oye, bueno, o sea, supongamos que tú me dices, yo he sido coordinador de recursos humanos. Yo entonces comprendo que tienes conocimientos y habilidades esenciales. Por lo tanto, se llaman habilidades duras porque son tangibles. Cuando me indicas cursos, certificaciones, estudio y experiencia, básicamente yo saco conclusiones de manera muy rápida. Esa es una parte de la ecuación que busca una empresa. Pero la otra parte es tan importante que es lo que hace que alguien quede seleccionado en una entrevista. Y es su contraparte, la otra cara de la moneda, es decir, las habilidades blandas. Me explico. Una persona supongamos que estamos en un departamento o en una imprenta, ¿ok? Tengo a 5 personas que estén trabajando allí y hay alguien que es muy bueno en las ventas y atención al cliente, ¿ok? El que sea muy bueno en esto lo hace apto para yo ponerlo como jefe del equipo. No necesariamente, porque tiene responsabilidades distintas. Tiene que saber cómo dirigir al personal, tiene que saber cómo dirigirlo, supervisarlo y comunicarse con ellos. Cuestiones que son diferentes. Entonces, estas son habilidades blandas. Las habilidades blandas tienen que ver con tu personalidad y te ayudan a ti a solucionar problemas o a alcanzar objetivos. Pero el problema es que son blandas. Un ejemplo, si yo te digo a ti, mira, yo soy alguien responsable, objetivo, enfocado en resultados, ¿tú me vas a creer?
Podría. Ok, necesitas pruebas. Por lo tanto, esas son habilidades blandas y son difíciles de poder medir. Entonces, por más que tú pongas en tu currículum que soy alguien enfocado a resultados, organizado, no me estás diciendo nada. Y por esa razón es que el reclutador, cuando ve una cara de la moneda, las habilidades duras, la ve en tu currículum, le falta la otra parte y digo, bueno, parece ser que sí puede ser el candidato, vamos a llamarle y después lo llevamos a la entrevista. Entonces, la entrevista no se trata de que tú le digas, yo soy una persona que tiene inteligencia emocional y soy bueno comunicando. Se trata de hacerle entender al reclutador que sí. Y por lo tanto, el reclutador tal vez no sea especialista en lo que tú conoces, pero utiliza técnicas para saber tu personalidad. Y allí es donde comprende la otra parte de la moneda. Y puedo hacer preguntas eh, como supongamos si es en un trabajo en el que en la que porque es que depende mucho de cada empleo. Supongamos que es un trabajo en la que demanda mucho estrés. Yo puedo hacerte a ti preguntas como reclutador. Mira, en vez de preguntarte a ti, ¿tú tienes inteligencia emocional? No. Yo puedo hacerte preguntas como, coméntame una situación en la que tú en tu anterior empleo tuviste un cliente difícil. Entonces, cuál era tu responsabilidad? ¿Qué hiciste? ¿A dónde llegaste? Esa forma, como tú me cuentas esa historia, me va a ayudar a mí a entender cuáles son esos rangos de personalidad. Entonces, en la entrevista no se trata de decirle, mira, yo tengo esto, porque si fallas en explicarlo, en hacerle entender al reclutador, el reclutador entonces podrá decir, oye, no parece ser que sea la persona que estamos buscando, vamos a seleccionar a otra persona. Así que aquí se trata de entender primero, así como en el caso anterior, no solamente qué es lo que va a hacer la persona, sino qué es lo que se necesita para asumir el cargo. Si es un cargo de gerente, obviamente necesitas habilidades de liderazgo, de organización, de toma de decisiones y de supervisión. Entonces los reclutadores te harán preguntas que estén relacionadas con esa temática, como la que te acabo de mencionar, coméntame de un cliente, o te ha pasado situaciones. Este tipo de entrevista se llama entrevista por competencia. Te pueden preguntar cosas así como que, ¿te ha pasado de que has tenido un equipo que ha tenido problemas entre ellos, que se han caído a madrazo? ¿Cómo manejaste esa situación? Depende de cómo tú manejaste esa situación y cómo me lo expliques, yo puedo entender de que si puedes asumirlo, ¿no? Si la persona me dice, no, sí, bueno, la otra vez yo tenía dos personas a quienes yo supervisaba, ellos estaban peleando todo el tiempo, pero yo lo dejé eso así a recursos humanos y no hice nada, pero eso se solucionó. ¿Qué me está haciendo a mí entender? Que no está capacitado, que no lo podría Así resolver. es. Si la persona me dice, no, yo soy muy buen jefe, yo soy muy buen gerente para esto, no me está diciendo nada. Entonces, dependiendo de esas respuestas, la entrevista por competencia es una dentro de varias técnicas, ¿ok? Dependiendo de la forma como me responda, entonces yo puedo sacar la conclusión. Lo más importante aquí es que tú entiendas bien cuáles son las características del cargo, cuáles son esas habilidades blandas y respondas con sentido común. No es que en esa situación tú le digas, no, yo lo dejé que esto es solución. No, no, no. Diga algo donde tú efectivamente hayas aportado soluciones y solucionado esos problemas. Y diga, no, mira, pasó esto, entonces yo entiendo que en un trabajo es importante que la gente se coordine y trabaje muy bien, así que yo lo puse de forma separada, me reuní con ellos, hice esto y entonces el resultado fue tal. Entonces, eso me dice mucho más que a que me indiques, oye, yo tengo habilidad de comunicación, inteligencia emocional y sé dirigir personal. Importante. Espero haberte aclarado esta parte de Sí, no, me quedó súper claro, de verdad. Oye, Luis, bueno, a las personas que comparten conmigo su experiencia, yo siempre les pregunto cuál fue su primera venta o su primera experiencia en cuanto a lo que hacen. En tu caso, ¿tú recuerdas o me podrías mencionar cuál fue esa primera experiencia que tú tuviste asesorando a alguien o quizás del otro lado también a empresas contándoles algo al respecto, algo que quisieras resaltar de esa primera experiencia que tuviste? Wow, yo creo que si es en la parte de vender, sumamos como consultores, que si tú quieres llegar y tener pues a tus grupos de clientes, hay una serie de habilidades que tienes que aprender aparte de lo que tú sabes.
No es lo mismo de repente ser como consultor financiero o sea, tomar esos conocimientos para ayudar a las personas, que vender como consultor financiero. Yo en la parte, cuando daba proceso de reclutamiento y selección y también quise irme a la parte de consultoría, me daba cuenta de que tenía que aprender muchas habilidades para poder vender, para poder comunicarme, para poder ganar relevancia a través de las redes, y esto implicó un desafío bastante grande para mí, como por ejemplo aprender a crear pues, mi propia página, mis propios perfiles, aprender a generar videos, cuestiones que me costaban muchísimo. El primer video que yo hice me tardé como 1 mes y medio entre edición y edición, y lo tuve que volver a hacer varias veces, pero me daba cuenta que poco a poco fui mejorando. Pero uno mejora mientras practica, evalúas y practicas y evalúas, y constantemente te vas dando cuenta que las cosas se van dando. Entonces, esto no solamente aplica como cuando uno vende, sino en todos los aspectos. Si tú, supongamos, quieres buscar trabajo, tal vez falle no solamente tu estrategia, sino pequeñas acciones. Entonces, será importantísimo que tú siempre evalúes qué es lo que estás haciendo y cómo lo puedes hacer mejor. Si de repente con este audio, con este video, dependiendo de cómo lo presentes, tú te das cuenta, para la persona que está escuchando esto, tú te das cuenta que estás teniendo una mala dirección, supongamos que no estás contactando con los reclutadores, con que te contactes con los reclutadores adecuados, no significa que vayas a darle una respuesta. Necesitas evaluar más cosas, como qué mensaje le vas a mandar, y que también construyó tu currículo. Evalúa absolutamente todo. En este proceso yo me encargaba de evaluar absolutamente todo, desde qué palabra, mi lenguaje corporal, cuánto tiempo duraba hacer un video, si yo me tenía que entrevistar con una persona o no, si tenía cero. Tanta cantidad de cosas que al final me ayudó a tener más efectividad, y bueno, a la larga he ganado mucho más reconocimiento y presencia en varias partes del mundo, Latinoamérica y también en España. Pero lo hice fue porque siempre evalúo las cosas al pequeño y también a lo macro, cuestión que es algo que siempre recomiendo a otras personas, independientemente de cuáles sean pues, sus propios objetivos. Perfecto. Luis, ¿cómo te pueden contactar la gente que quiera asesorarse, empresas también que quieran asesorarse? Cuéntanos dónde te pueden encontrar. En cuanto a empresas, yo capacito en materia de LinkedIn para empresas, LinkedIn para contratación de personal, y también posicionamiento de marca a través de LinkedIn, que es la principal capacitación que doy para empresas. Claro, esta entrevista estaba focalizada en la parte de búsqueda de trabajo. De candidato, sí. Ok, también. Pero me puedes contactar a través de cneurocoaching@gmail.com. Este es mi correo electrónico. O me pueden ver mi página, que es cneurocoaching.com también. Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda ubicarnos en todas las plataformas con el nombre de Mi Primera Venta, y en Instagram @miprimeraventa, en donde puedes solicitar unirte a un episodio conmigo y también recibir una asesoría personalizada.